Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Cariño, ¿qué te parece el viernes por la noche? La preciosa rubia de exuberantes formas hizo un mohín caprichoso, pero Evan no cayó en la trampa y siguió haciendo lo que llevaba haciendo todo el día, analizando toda la documentación de su restaurante. Evan estaba orgulloso de que su creación, Velvet, no abandonara los primeros puestos en las clasificaciones de los mejores lugares de la ciudad, incluidas las realizadas por revistas y críticos internacionales. Ya te he dicho que estoy ocupado. Entretente, le dijo, derrochando las últimas gotas de paciencia con su amigo. Maldita sea. ¿Cómo pueden salir mal las cosas cuando todo es perfecto sobre el papel? Sería fácil creer que alguien le estaba hechizando. En principio, estaba claro que las cosas no iban mal, pero Evan se dio cuenta de que estaba poniendo el listón demasiado alto. Porque la perfección no existe. Vete al salón de belleza o de compras, dijo. ¿Te has quedado sin dinero en la tarjeta, nena? Levantó la vista, alargó la mano y le dio una palmada en el muslo, que estaba cubierto de seda escarlata. Hoy llevaba el vestido que a él le gustaba especialmente verle puesto. Pero aún no podía permitirse semejante debilidad. Si fueras tan amable de moverte. Estás sentada en las recetas de postre, le pidió, y la rubia, haciendo de nuevo un mohín con los labios, obedeció. Llevaban saliendo más de 2 años y hasta ahora no se aburría con Christy. 24 años, aspirante a modelo, soñaba con convertirse en una cantante famosa, pero los cursos que había pagado, así como la grabación del tema e incluso su pequeña promoción en la radio local, aún no habían traído ningún éxito. No trajo, porque Christy no podía, no quería realizar el talento de cantante que no tenía. Pero tenía muchas otras cualidades. ¿Y si ella fuera un poco menos dañina? Esta chica no valdría nada. Suspirando, Evan se frotó la frente, llevaba 2 días sin dormir e intentaba averiguar cómo evitar que Velvet cayera. No, a primera vista no parecía haber nada de qué preocuparse, pero su instinto nunca le había fallado y esta vez estaba dando un grito de alarma, era urgente salvar la situación. A veces, sin embargo, Evan pensaba que se estaba volviendo paranoico. Porque Velvet era su mayor logro. Y de hecho, era todo lo que tenía. Su vida. Su significado. Su futuro. Y que Ledens iba a dejar que alguien lo estropee. Suspirando de nuevo, Evan pasó el rastrillo por todos los papeles hasta el momento en que estuviera preparado para sumergirse de nuevo en ellos. Mientras tanto, esperaba las cosas que había que hacer todos los días en un restaurante de lujo, como entrenar a la nueva camarera, que tenía potencial, pero no era lo bastante madura para servir mesas especiales y se quedaba para los clientes habituales. Ya está, conejita. Evan se obligó a esbozar una sonrisa y señaló a Cristina con la cabeza hacia la puerta. Tengo trabajo que hacer. La rubia resopló, se bajó del escritorio, se ajustó el vestido, sin olvidarse de girar las caderas seductoramente, y salió del despacho con su patrón. Un ligero beso antes de separarse y ella recorrió el pasillo hasta la puerta. Evan la vio subir a su coche, un deportivo rosa caramelo, que, por cierto, tuvo que pagar multas porque Christy conducía muy mal. Metiéndose las manos en los bolsillos de la chaqueta, Evan echó un vistazo a la sala principal del Velvet. Pensar en el estado en que se encontraba este lugar cuando él llegó y en lo que se había convertido. Solo una joya entre todos los demás restaurantes del señor Walker. Y él, quería creer y Evan creía, pronto se vería honrado con una generosa oferta de asociación plena por parte de Walker. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que no se conformaría con ser un simple gerente de restaurante, en esta vida pretendía volar lo más alto posible. Y lo más importante, no iba a dejarse caer. No después de lo que le había pasado. Y de repente los ojos de Evan se clavaron en el suelo. Porque en la mesa del fondo, junto a la ventana, estaba la chica nueva, Lucy. La chica sonreía y gorjeaba, su voz era bonita, pero hablaba demasiado deprisa y su dicción necesitaba trabajo. Porque en Velvet ni siquiera los camareros eran gente normal, tenían que conformarse. Evan entornó los ojos porque al principio su cerebro se negaba a digerir lo que estaba viendo. Porque en la mesa junto a la ventana, había un vagabundo. Una anciana con un abrigo marrón, con un pañuelo bajo atado a la cabeza, con zapatos agujereados en los pies, medias calientes y un vestido ridículo que obviamente le quedaba grande.
Evan se fijó en todos los detalles con una sensación de asco mientras se acercaba a la mesa. En cuanto se acercó, un olor agrio y pesado le llegó a la nariz. ¡Qué peste! Y qué suerte que aún no hubiera nadie en las mesas vecinas, y los únicos visitantes en esta parte de la sala, que, por cierto, está dividida en secciones por tabiques calados, es una pareja de enamorados. Están ocupados el uno con el otro celebrando su aniversario y no ven nada, no oyen nada de su amor. Lucy, ¿qué pasa?, preguntó Evan con voz ronca, incapaz de contener su irritación. La camarera se enderezó y sonrió estúpidamente. Toma, ha venido la abuela. Tenía frío y pensaba que teníamos un comedor. Pero no somos una cantina y definitivamente no somos un albergue para indigentes, asintió Evan ante lo que claramente no encajaba en el concepto de lujo de Velvet. ¿Acaso estaba en sus cabales? La abuela parecía tener más de 80 años, la cara alargada, arrugada como una manzana asada, la nariz afilada y los labios carnosos. Estaba sentada con las manos sobre la mesa, frotándose una fotografía con los dedos y murmurando algo para sí misma. Lo siento, Lucy pareció darse cuenta de que había hecho algo mal. Afuera hace un huracán. Se está congelando. Entró y vino directamente aquí, a las afueras del pueblo, está tranquila. Lo comprendo, suele venir otra gente. La chica sonrió tímidamente y lanzó una mirada de simpatía al anciano visitante. Evan se encogió ante aquella mirada de lástima. Pero, ¿puedo llevarle un poco de sopa? Tenemos una sopa del día, es barata. ¿Sopa? Evan esbozó una sonrisa poco amable y se acercó a Lucy, se cernió sobre ella, lo que, con la diferencia de estatura de 1,90 m y 1,60 m, causó impresión en la tonta culpable, que chilló suavemente y se apretó el menú contra el pecho. ¿De qué pueblo vienes, querida? ¿Crees que esta indigente tiene dinero para pagar la sal que la cocinera pone en la sopa? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Te das cuenta de lo que parece? Pero... Lo siento. Pero puedo pagar la sopa yo misma. ¿Y el té? Y un bollo para ella, murmuró Lucy, al parecer sin darse cuenta de lo peligrosamente pesada que se estaba volviendo la respiración de su jefe, de lo mucho que se le oscurecían los ojos. Tiene frío, y creo que se ha perdido. Pensé que le vendría bien refrescarse un poco y luego le preguntaría dónde vive, quién es su familia y... Evan levantó la palma de la mano y se volvió hacia la anciana. ¿Me oye? Lo siento, pero va a tener que marcharse. Por desgracia, nuestras instalaciones no están a su altura. ¿Me oye? La abuela parecía acalorada por el calor. Murmuraba para sí misma y ni siquiera le miraba. Pero cogió la grácil figura de un leopardo de porcelana en tono de malaquita. Figuritas así había en todas las mesas del restaurante, un pequeño toque de estilo corporativo. Un famoso diseñador invitado de Francia. Estaba trabajando en ello. La anciana agarró la figurita con los dedos, tarareó algo, luego respiró sobre ella y empezó a frotarla con la manga de su abrigo. Evan hizo una mueca, habría que desinfectar todo lo que tocara. Y el sofá de terciopelo también habría que tirarlo a la basura. Está loca, se dijo, y fue al otro extremo de la habitación. El guardia de Mickey estaba allí. Un tipo de aspecto sólido, no el típico portero de discoteca, sino un guardia de primera clase. Pero era, en opinión de Evan, un simplón. En lugar de hacer su trabajo, estaba en la cocina, charlando con Ariana, la friegaplatos, por supuesto. Excepto que era imposible despedir a Mickey. Porque era el sobrino lejano del señor Walker. Y Mickey vino a trabajar en seguridad porque había suspendido sus exámenes universitarios. Pero la esperanza era que este año Walker sobornara a alguien y Mickey renunciara. Entonces Evan se iba a llevar la peor parte. Mientras tanto, le explicó a Mickey lo que se requería de él. Este se sorprendió, se disculpó y se fue a solucionar el problema. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Lucy cuando Mickey, con delicadeza, pero aún con severidad, la ayudó a levantarse tirándola del sofá por las axilas y luego, sujetándola por los hombros, la condujo hacia la salida. ¿Cómo has podido hacer eso? Lucy la siguió, con Evan a la zaga. La chica estaba acabada, decidió. Esta sería su tercera y última reprimenda.
Solo podría conseguir un trabajo sirviendo sopa a los indigentes, como ella había dicho, y nada más. Nieta. Hija, murmuró de pronto la anciana cuando los cuatro ya habían salido. Mickey la soltó, y ella empezó a retroceder. Intentaba apartar el armario de Mickey. Tenemos que llamar al manicomio. Evan apretó los dientes, horrorizado al sentir que volvía la migraña, que al parecer había sido extinguida por una ración de analgésicos de caballo. Yo me encargo, dijo Lucy. Se ha dejado la foto sobre la mesa. Ahora vuelvo. Ya voy yo. La camarera se apresuró a entrar. Evan, con las manos en el pecho, esperaba impaciente. Finalmente, Lucy regresó. Vale. Le cogió la foto. Ya está. Entra. Ve a la sala de personal y espérame allí. Vamos a tener una charla seria. Pero yo solo. ¿Qué hice? ¿Acaso tienes corazón? La normalmente tímida Lucy, la que se estremece a la primera de cambio, de repente se ha puesto como una fiera. Una persona mayor, indefensa. Solo quería calentarse y comer. Sé que Velvet es un lugar para ricos, pero... ¿No tienes ni una pizca de piedad? Evan le dio la foto a la abuela. Toma. Y lárgate de aquí. No, se volvió hacia la camarera. Sabes, Velvet ni siquiera existiría si gente como tú estuviera al mando. ¿Así que no te gusta Velvet y su concepto? Entonces, ¿por qué has venido a trabajar aquí? Vale, Lucy, iba a darte una última oportunidad, pero estás despedida. ¿Vas a hacerte la foto o no? Le gritó Evan a la anciana, que por alguna razón soltó las manos y miró hacia otro lado, calle abajo. La lluvia le corría por la cara, se quedó helada. Evan suspiró, era una suerte que no hubiera más gente alrededor. Por ejemplo, los omnipresentes blogueros. Hace poco vinieron algunos y pidieron lo más barato, lo filmaron todo, comentaron. Tuve que llevarlos a mi despacho y hablarles seriamente de que esas payasadas están prohibidas en Velvet y de que ninguna crítica sobre la institución, salvo las de los profesionales, no debe aparecer en la red. Evan estaba a punto de meter la foto en el bolsillo del abrigo de la anciana, pero entonces la miró, y se quedó helado. Porque había un rostro familiar mirándole fijamente. El rostro de la persona que todos estos años había creído perdida para siempre. Pero era ella, exactamente ella. Solo unos años mayor desde su último encuentro, desde aquel terrible día. La fotografía mostraba a una joven de unos 16 años con un vestido de lunares azul cielo. En la cabeza llevaba dos largas trenzas con lazos azules. En sus labios una amplia y cálida sonrisa. ¡Qué guapa es! La niña está sentada en un columpio, un simple neumático de coche, suspendido de la rama de un árbol. La foto fue tomada en el vuelo ligero del columpio. Ella se estiró hacia adelante descalza con pies gráciles y pequeños, envolvió sus brazos alrededor de las cuerdas y se ríe, mirando directamente al tirador. Evan, la voz de Mickey le sacó de su contemplación. ¿Te encuentras bien? ¿Qué? Evan parpadeó confundido. ¿De dónde has sacado eso?, exclamó, acercando la fotografía a la anciana. ¿Conoces a esta chica, verdad? Nieta. Nieta. Los ojos de la anciana, que parecían casi videntes por su tono azul hielo muy claro, se centraron en la fotografía. La agarró con las manos, tiró de ella hacia sí y Evan se la entregó. Catherine. ¿Dónde está Catherine? Baba quiere ir a ver a Catherine. Baba tiene frío. Baba quiere comer. Evan, preguntó Mickey. ¿Qué vamos a hacer? Evan, dijo Lucy. No lo estropees. ¿Qué clase de día es este?, exclamó el gerente del restaurante. Deja de aullar. Ya he tenido bastante, ordenó a Lucy. Llévatela, le dijo a Pavel, señalando a la anciana. ¿En la trastienda? Idiota. Por la puerta principal no. La entrada del personal. En la segunda sala, donde solemos reunirnos para discutir. ¿Y tú?, se volvió hacia Lucy. Ve a la cocina,
Trae comida y bebida caliente y llévalo todo allí, ¿entendido? De acuerdo, la camarera asintió como una boba. Gracias, Evan. Muchísimas gracias. Eres un hombre tan bueno. Se dio la vuelta y volvió a entrar en el restaurante. No había nada que agradecerle, ahora hacía todo esto no tanto por humanidad. Pero necesitaba saber qué le había pasado a la chica de la foto y dónde estaba ahora. El pasado estaba de vuelta. El pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Una infancia pasada en un orfanato no puede calificarse de feliz. Si a ello le añadimos la terquedad y la falta de voluntad del pequeño para seguir las normas establecidas para todos, su desesperación por demostrar y demostrar a todos que no es un simple niño abandonado que nadie necesita, sino algo más, el panorama es bastante sombrío. Evan acabó en un orfanato tras ser apartado de su madre alcohólica. Su padre era, no es de extrañar, por lo general como un hombre fantasma que se desconoce. Ocurrió cuando tenía 7 años y por primera vez solo comía deprisa y dormía mucho, incapaz de creer que el frío, el miedo, las palizas y el hambre habían quedado atrás. Evan aceptó lo que le dieron, pero no soportaba que le tuvieran lástima. Era silencioso y huraño. Durante mucho tiempo se negó a comunicarse con los profesores, que intentaban entender si estaba preparado para el primer curso o para estudiar en el programa para niños con necesidades especiales de desarrollo. Pero de repente resultó que Evan era un niño muy capaz. Podía ser fácilmente un estudiante excelente si entendía por qué lo necesitaba. Las notas por sí solas no le interesaban. No socializaba mucho con otros niños. ¿Y los despreciaba en general? Odiaba oír hablar de que los graduados del orfanato podían tener una mala vida y decía obstinadamente que no le importaba quién era antes, pero que en el futuro se haría millonario y sería un hombre fuerte. Naturalmente, se reían de esto. Y a veces incluso le pegaban por arrogante. Pero Evan nunca se rindió. Pero todo cambió en su vida cuando Ekaterina apareció en el orfanato. En general, su camino hasta aquí era parecido, ella también procedía de una familia pobre de alcohólicos, solo que a ellos no les privaron de sus derechos, ellos mismos murieron de borrachera. Catherine cayó inmediatamente bien a todo el mundo. A pesar de su pasado, esta chica era amable, divertida, capaz de perdonar a todo el mundo y todo el mundo trató de ayudar. Ella dio fácilmente sus estudios, la costura, ella era. En general, era algo fabuloso. Naturalmente, ella tenía una multitud de amigos. Pero a pesar de todas sus cualidades brillantes, ella todavía estaba sola. A veces se quedaba pensativa y no reaccionaba, aunque la tocaran en el hombro. No estaba loca, solo que a veces sentía una necesidad aguda e irresistible de estar a solas con sus pensamientos. Apareció en el orfanato cuando Evan tenía 9 años. Ella era unos años mayor. Era sorprendente para él mismo, pero era la única a la que Evan trataba de repente como a una igual. Se llevaban bien y socializaban muy bien. ¿Puede influir en él?, le preguntaron sus profesores más de una vez. Evan es inteligente, pero su carácter. Es una buena persona, respondió siempre Catherine. Solo necesita entenderse a sí mismo. Y entonces, en verano, cuando Catherine cumplió 14 años, unos chicos decidieron llevarse de vacaciones a algunas personas. Era una pareja con muchos hijos, que dedicaba su vida a educar a los niños del orfanato. Vivían en una gran casa particular, y al principio, a Evan incluso le gustaba estar allí. De hecho, aceptó ir también, para no separarse de Catherine. Pero entonces sucedió algo. La casera anunció de repente a Catherine que la chica le había robado sus pendientes de oro, y Evan sabía que su amigo no era capaz de semejante cosa. El caso tomó un mal cariz, el marido de la patrona decidió castigar a Catherine golpeándola con un cinturón. Evan no pudo impedirlo. Pero en cuanto pudo acercarse a Catherine, le ofreció huir. Y ella, secándose las lágrimas y quejándose de lo mucho que le dolía ahora la espalda, aceptó. La noche de la fuga fue un huracán, pero eso no detuvo a los chicos. Tras salir del portal, decidieron que solo era necesario superar un pequeño bosque y luego, avanzando a lo largo del río, podrían llegar directamente a la ciudad y regresar al orfanato. No se atrevieron a subir al transporte, temían que los atraparan y los devolvieran a esa gente terrible. Más tarde, los meteorólogos dijeron que esa noche había llovido una cantidad récord.
El pequeño río, normalmente tranquilo, se convirtió en una corriente furiosa y formidable. Los jóvenes fugitivos solo tenían que cruzar el puente y habrían llegado a la carretera de la ciudad. Pero el puente se derrumbó. Los niños cayeron al río. Evan se despertó en el hospital. Resultó que se golpeó contra las rocas y se rompió una pierna, se hizo daño en la espalda. Preguntó, ¿y cómo está Catherine? Le dijeron taxativamente, despiadadamente, que por su travesura ella casi muere. Sí, reconocieron que aquella gente le había hecho cosas terribles a Catherine, pero no reconocían que era necesario huir con aquel tiempo y tan lejos. Pero lo peor fue que a Evan le dijeron que, debido a que era una muy mala influencia para Catherine, la dirección del orfanato había decidido trasladarla a otra institución. Y en general, le dijeron que después de esta historia, a la que se dio mucha publicidad, en Ekaterina ya han encontrado quien quiera adoptar a una niña tan simpática e infeliz. Así que era imposible que volvieran a verse. Evan se habría escapado del hospital, habría ido al fin del mundo a por Catherine, pero estaba enfermo. Entonces, cuando le dieron el alta, volvió al orfanato. Allí, por cierto, muchos chicos ya lo consideraban genial, un auténtico héroe. Los chicos le daban palmaditas en el hombro con ánimo y simpatía, y las chicas suspiraban. Evan sentía que su mundo se había vuelto del revés, se había hecho añicos, se había fragmentado en átomos y luego se había vuelto a montar en la secuencia equivocada, de modo que ahora era algo malo. Y entonces volvió a encontrar adoptantes gracias a esa historia. Y si antes Evan decía que no iría a ninguna familia de acogida, que estaba bien solo, ahora estaba de acuerdo. Es como si lo hubieran reemplazado. Sus padres de acogida resultaron ser buenas personas, eran un profesor de inglés y otro de historia en la universidad. Cuidaban de Evan, no le hacían daño, y lo más importante, no le exigían que les llamara papá y mamá. Y cuando, a los 18 años, Evan dijo que quería irse de casa y empezar a vivir por su cuenta, se encogieron de hombros y le dijeron que, por supuesto, tenía todo el derecho a hacerlo. Evan decidió que quería labrarse un futuro brillante. Así que fue a la universidad a estudiar administración. Entró, por cierto, con un presupuesto porque siguió estudiando brillantemente. Paralelamente a sus estudios, trabajaba. Y un día, cuando la búsqueda de un trabajo a tiempo parcial le llevó a una cadena de pizzerías, se dio cuenta de que en el futuro quería trabajar en un restaurante. No como chef, claro, sino como su gerente. Bueno, y entonces usted puede abrir su propio restaurante. El mejor de la ciudad. Después de graduarse con un diploma rojo, Evan comenzó a buscar un trabajo. Naturalmente, nadie ofrecía mucho a un recién llegado con poca experiencia, pero Evan no se desanimó y demostró obstinadamente su utilidad. Y al cabo de unos años fue apreciado. Así comenzó su carrera, que finalmente le llevó al puesto de director de Velvet. Además, antes de su llegada a este puesto, Velvet no era considerado el mejor de los establecimientos del señor Walker, y solo Evan en una sucesión de sus gerentes hizo lo imposible por convertir en 3 años Velvet en un lugar considerado como uno de los mejores de la ciudad. Y ahora que Evan tenía 29 años, sentía que tal vez sus sueños habían empezado por fin a hacerse realidad. Vivía en un apartamento de lujo, tenía una novia preciosa, y en un futuro próximo se vislumbraba, tal vez, una asociación con el importante restaurador señor Walker, que una vez insinuó que podría abrir un restaurante en Mónaco y allí sería muy útil un profesional como Evan. La anciana se sentó a la mesa. Lucy trajo algo de comida y se sentó a su lado. Hablaba en voz baja con la abuela, asegurándole que todo iba bien, que estaba a salvo, que podía comer, descansar, y que luego encontrarían a su nieta y la ayudarían a volver con su familia. Evan se quedó con los brazos cruzados y frunció el ceño. Ya se había propuesto llamar a los médicos y dejar que ayudaran a la mujer a recuperar la memoria, quizá le dieran algún medicamento o trabajar allí un psicólogo profesional. Pero Lucy, que parecía estar temblando como una hoja de álamo temblón, de repente se volvió valiente y dijo que tenía experiencia porque su propia abuela, que tenía casi 90 años, a veces sufre de confusión mental y cualquier médico solo creará un estrés innecesario, y así, puede ser posible realmente ahora para conseguir que la abuela dijo algo que le dará la orientación necesaria. Pasó más de 1 hora. La anciana miró la foto y suspiró. Aunque era pequeña y demacrada, tenía un excelente apetito. Y ahora que había entrado en calor,
Mi nieta. Mi hija, dijo la abuela. Y me llamo Selena. Sine, entonces, sonrió Lucy. Encantada de conocerte. Y este es nuestro amo, lanzó una mirada de advertencia a Evan para que no, digamos, presionara ahora. Abuela, ¿dónde vives? Mi nieta está preocupada por ti, supongo. Quería que me ayudaran, se mordió los labios, intentando recordar algo, pero no pudo. Pedí ayuda. Y dijeron que estaba loca. Y no estoy loca. Lo sé. Está enterrado ahí, Fedia mi muerto enterró todo ahí. ¿Enterrado qué? Lucy estaba confundida. John, ¿quién es él para ti? Mi marido. Ekaterina es mi nieta. Es mi hija. Hija. Evan se frotó el puente de la nariz y arrugó la nariz. La adoptó uno de tus hijos, ¿verdad? La adoptamos, dijo la abuela. ¿Conoces a esta chica?, preguntó Lucy. No es asunto tuyo, le dijo Evan y se acercó a la mesa, se apoyó en las manos y miró a su abuela a los ojos. Mira. De verdad, te pido disculpas por mi comportamiento. Pero ahora mismo tenemos que centrarnos en lo importante. ¿Dónde vives? ¿Lejos? Los pinos son ruidosos. La abuela se tapó los ojos, sacudió la cabeza. El río es ruidoso. Bueno. Juan mi difunto construyó una casa con sus propias manos. Los osos bailan. Sí, llegaremos lejos, sonrió Evan. Espera, exclamó Lucy. ¿Has dicho que había osos bailarines? ¿Osos de madera? ¿Sabes a qué se refiere?, preguntó Evan. Creo que lo sé. Es que antes de dedicarme a ser camarera, trabajé para una empresa de limpieza, y... ¿Así que contraté a una ex limpiadora para que fuera camarera? ¿Por qué no mencioné eso en mi currículum? Temía que no lo aceptaras entonces. Lucy soltó una risita. Vale, olvídalo. Entonces, ¿qué pasa con los osos? Bueno, una vez llamaron a una comunidad de casas de campo. Tienen una escultura de un par de animales de madera en la entrada. Un oso y una osa bailando, cogidos de la mano, como la gente. Solía haber diferentes dachas de científicos de élite, y ahora hay un pueblo de cabañas. Ya sé dónde está. Genial, brilló Evan. Dime la dirección y llevaré allí a mi abuela. ¿Estás sola? La chica se sorprendió. Si su austero, arreglado, egocéntrico, egoísta, arrogante, cínico y pagado de sí mismo jefe era capaz de hacer cosas más allá de su imagen, este estaba claramente más allá de todos los límites. Llevar él mismo a casa a su abuela, a la que había echado antes. Lucy no conseguía entender de qué iba la cosa, pero le pareció que tenía algo que ver con la chica de la foto. Parecía ser muy importante para Evan. Podría ser, pensó Lucy, que este hombre no fuera capaz de amar en absoluto. ¿O sería solo un amigo? Pero no dijo nada. Ayudó a su abuela a ponerse la ropa exterior y la sostuvo bajo el brazo mientras salían del restaurante, por cierto por la puerta del personal de nuevo. El trayecto transcurrió en silencio. Evan se concentró en la carretera. Lo mejor que podía hacer en aquel momento era concentrarse en la carretera y no pensar en el hecho de que la había encontrado. Catherine. ¿Cuántas noches había pasado en vela planeando cómo robar unos documentos del despacho del director del orfanato que le permitieran saber dónde estaba, quién la había adoptado? ¿Cuántas veces había soñado que, una vez cumplidos los 18, se independizaría y viajaría por toda la tierra para encontrarla? ¿Y entonces? Y luego. Lo que, de hecho, iba a suceder entonces, Evan lo imaginaba vagamente. Solo sabía que necesitaba saber dónde estaba Catherine, qué le pasaba. Necesitaba que siguieran viéndose, que mantuvieran el contacto. Y entonces se dio cuenta de que la amaba. Se enamoró de ella a primera vista, pero entonces todavía era un sentimiento infantil, muy verde, entretejido de pura simpatía, fascinación platónica por una criatura tan sobrenatural y asombrosa y un deseo desesperado de tener un alma gemela, que Evan tenía miedo de admitir ante sí mismo. Solo cuando creció, se dio cuenta de que era casi imposible encontrar a Catherine.
Imposible en absoluto. En los orfanatos, por supuesto, nadie quería hablar con él, ya ves, el misterio de la adopción. Buscó a los graduados de su propio orfanato, presumiblemente, del orfanato al que habían trasladado a Catherine, pero no sabían nada. Y finalmente la esperanza se desvaneció. Evan se dio cuenta de que solo tenía que aprender a vivir con ello. Incluso empezó a convencerse de que probablemente era lo mejor. Realmente, ¿qué clase de pareja eran? Una chica buena y limpia y un chico marimacho. No podían tener ningún futuro juntos. Y cuando la esperanza se desvaneció, solo quedó la fe. Pura fe en que Catherine había salido bien. Que en la familia de acogida la querían, que no le hacían daño. Solo, a veces Evan rezaba al universo, que todo le saliera bien por defecto, como un regalo del destino. Y en cuanto a él es capaz de cuidar de sí mismo. Eso es todo. Finalmente, el coche llegó a la aldea de la cabaña. Había un puesto de guardia en la entrada. Evan bajó la ventanilla del coche, y señalando el asiento trasero donde estaba sentada Selena, explicó la situación. Encontró a su abuela en la ciudad, apenas le preguntó de dónde era. Buenas tardes, Selena, dijo el guardia. Sí, esta es nuestra residente. La viuda de John. Su casa será la última, si sigues recto por la carretera y luego giras, donde se alzan los pinos de 2 troncos. En general, no te pierdas. Hay un interfono en la verja, márcalo y te abrirán la puerta. Viven recluidos. ¿Se encuentra bien?, preguntó el guardia en voz baja, cuando Evan estaba a punto de seguir adelante. Está bien, respondió. Pero tiene a alguien que la cuida, ¿verdad? Tiene una nieta, dijo. Será como una nieta por la edad, pero en realidad Ekaterina es su hija, dijo el guardia y añadió con cautela, mirando al pasajero. La adoptaron hace mucho tiempo. Perdona, Selena, que hable de ti, pero lo eres. Aquí, ¿en qué aventura me he metido? Estoy guiando al buen hombre que te ayudó a salir. Evan le dio las gracias y condujo el coche con cuidado por la carretera. Un hombre amable. Sonrió con desgana, quizá era una de las últimas personas en la tierra que podía decir eso. Pero no le importaba. De todos modos, no podía hacer nada al respecto. Fue fácil encontrar el terreno adecuado. La casa de madera de 2 plantas se veía claramente en la parcela, vallada con puertas de hierro forjado. Evan se dio cuenta de que, desde la muerte del propietario, en lugar de césped todo estaba sólidamente cortado, hierbas altas y maleza, algunas enredaderas trenzaban la valla, y solo cerca de la casa había un terreno ordenado y había flores que florecían exuberantes, coloridas, como si un mago hubiera salpicado un cubo de acuarelas de colores. Asomado a la ventana, Evan hizo sonar el interfono. ¿Quién es?, preguntó una voz. Femenina, clara, hermosa. Evan tan entumecido que habría jurado con cualquier cosa que pertenecía a ella, Catherine. Tosiendo nerviosamente para aclararse la garganta, esbozó brevemente y confundido. Mamá, chilló el timbre al otro lado del interfono, y entonces la puerta se abrió de golpe. Pasa rápido. Sus dedos, como todas sus palmas, estaban sudorosos y temblorosos cuando salió del coche. Evan intentó serenarse, pero no funcionaba. De cerca, la casa tenía un aspecto extraño, una combinación de arquitectura rural moderna y terem de cuento de hadas. Incluso había contraventanas talladas en las ventanas y un elegante caballo en el tejado. ¿En casa? Ya estoy en casa. La abuela miró a su alrededor y sonrió. Ya estoy en casa. Y entonces se abrió la puerta. Evan se congeló. Catherine estaba ante él. Habían pasado tantos años. No tenía ni una sola foto de ella. Pero él la reconocería de 1000 millones de caras. ¿Y cuál era la magia de que ella no hubiera cambiado mucho? Los mismos pómulos altos, nariz estrecha y labios carnosos, ojos enormes y ligeramente abiertos con ingenuidad. Su trenza rubia estaba echada sobre el hombro, con un lazo azul entretejido en ella. ¿Y el vestido que llevaba? Un vestido azul. Se dio cuenta de
que era extrañamente parecido al que la habían fotografiado cuando era joven, pero seguía siendo nuevo. Estaba a punto de abrir la boca para decírselo, pero de repente se dio cuenta de que ella no le reconocía. Ni una sombra de reconocimiento. Lo miraba como a un extraño que trajo su abuela. O más bien a su madre adoptiva. Agradecida, emocionada, agradecida de nuevo y un poco desconfiada porque es un extraño. Catherine, la anciana, cayó literalmente en brazos de la niña y juntos casi se desplomaron en el suelo. «Deja que te ayude», dijo Evan, cogiendo a Selena por debajo del codo. «Pasa», dijo la chica y sonrió tímidamente. Su corazón se encogió ante aquella sonrisa. Destinada no a una vieja amiga, sino a una desconocida. Y también por el hecho de que Catherine llevara zapatos de barco con calcetines blancos. ¡Qué anticuado! Así se llevaban los zapatos en los años 30, creo. Pero le quedaba bien. Los tres entraron en la cocina. Evan tomó nota de los detalles del espacio de la cocina de un modo informal y profesional, organizado de forma competente, pero sin florituras. Cocina de gas. Sin lavavajillas. Encimeras de madera, pero no de material sustitutivo barato hecho de astillas y pegamento, sino de madera maciza y buena. El grifo sobre el fregadero, así como las manijas de los accesorios todos estilizados bajo las antigüedades de latón, y tal veces. En las ventanas de tul con encaje y cortinas abigarradas, que se suma a todo el interior de color rústico. «Mamá, ¿tienes calor?» Catherine ayudó a la anciana a quitarse el abrigo. Luego se sentó, desvistiéndola. «Gracias», a su vez se volvió hacia Evan. «Eres nuestro salvador». Yo no sabía qué hacer y pensar. Llamé a todas partes. Pensé que se había ido al pueblo en tren, pero resultó que se había ido a la ciudad. «Siéntate». Ella sonrió radiante y Evan casi se ahoga por los sentimientos que lo embargaban. «Oh, lo siento, aún no nos hemos presentado». «Catherine». Ella le tendió la mano y él la tomó. Dedos finos, palma seca. Podía jurar por cualquier cosa que si se le acercaba a la cara y la olía, olería dulce y puramente a jabón de fresa, igual que hacía años. Evan. Evan se presentó con el apellido de sus padres adoptivos. «Toma asiento. Voy a poner el té. O mejor café». Catherine se agitó, revoloteó. Fuera como fuese, tragó saliva y se hundió en una silla, como si descendiera de una ilustración sobre el museo. Por lo que pudo ver mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, toda la casa estaba amueblada así. Inusual. Caro. Extravagante. Pero de buen gusto. No faltaba la comodidad y el confort de la vida moderna. Pronto aparecieron sobre la mesa una tetera, tazas y platillos, todo lo que se supone. La joven de la casa sacó un jarrón de malvaviscos cubiertos de chocolate, otro de mermelada, un tarro de miel y, aunque Van se mostraba reacio, cortó bocadillos. Apenas podía comer un bocado. Pero la abuela empezó a comérselo todo con un apetito lobuno. Naturalmente, su hija quería saber cómo estaba. Y naturalmente, Evan no podía contar toda la verdad. Casi le daba vergüenza. Porque estaba Catherine delante de él. La encarnación de su conciencia en el pasado lejano. Y ahora ella lo estaba influenciando de una manera muy extraña, pero extremadamente obvia. No era que se sintiera incómodo por la forma en que echó de su restaurante a una anciana con aspecto de vagabunda. Se sentía incómodo porque Catherine lo condenaría estrictamente por ello. Evan presentó una versión de los hechos después de la censura. Dijo que Selena entró en el restaurante, que enseguida se dio cuenta de que estaba perdida y empezó a hacer preguntas, y así, trajo. Durante la conversación Evan lanzó miradas preocupadas a Selena, sentía que ahora la anciana sacaría los ojos ciegos, le señalaría con el dedo y gritaría. «Mientes, mentirosa. Me has echado, vieja, al frío. No querías darme sopa». Pero Selena, al parecer, como esperaba Evan, no percibía la realidad como parte de lo que era y probablemente olvidó cómo la habían echado, solo recordaba cómo la habían alimentado, interrogado y traído aquí. «Eres nuestra salvadora», dijo una vez más Catherine. «Bueno, probablemente debería irme», dijo Evan y se levantó.
Se sentía extraño. Apenas pudo contenerse para no agarrar a Catherine por los hombros, sacudirla como era debido y mirarla a los ojos y gritar. ¿No te acuerdas de mí? Recuérdame. Me llamo Evan, crecimos juntos en el orfanato, solos contra todo el mundo, y luego, cuando caímos al río, nos separaron. ¿Te acuerdas? Y también deseaba desde el dolor punzante de su corazón abrazar a Catherine, estrecharla fuertemente contra él y decirle que por fin la había encontrado y que nunca más y en ninguna parte de sí mismo no la soltaría. Y como tales estados de ánimo le mareaban y le oscurecían los ojos, Evan decidió que era mejor marcharse. Gracias, Catherine sonrió sinceramente. Oh. ¿Qué somos, así que podemos perder? Intercambiemos números de teléfono, si no te importa. No me importa, contestó Evan. ¿No sería más feliz si ahora le dieran $1.000.000? Sacó su smartphone, el teléfono de Catherine, un simple teléfono de botones por cierto, e intercambiaron números. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Catherine. Gracias, pero... No. De verdad que tengo que irme. Los negocios me esperan. Evan resistió la tentación de quedarse. Pero antes de salir de casa, la puerta se abrió y apareció un tipo en el umbral. De unos 25 años, rubio, fuerte y alto, el típico boxeador o visitante de clubes de artes marciales. Frunció el ceño al ver a Evan. ¿Quién eres tú? Andriusa se asomó a la cocina la abuelita. Estaba perdido y me han encontrado. Está bien, Harry, que Caterina se adelantó y Evan no ocultó el cambio instantáneo que afectó a la muchacha. Sus hombros se tensaron y se levantaron. Sus dedos se dedicaron a frotar nerviosamente en la punta de su trenza. Desvió la mirada y apretó los labios. Explicó cómo había sucedido todo. Ya veo, extendió el misterioso Harry, a quien Evan sentía una aversión crónica a primera vista. Y parecía que el sentimiento era mutuo. Evan incluso se apresuró a mirar la mano de Catherine y la de Harry. No había alianzas. Entonces, ¿quién era? ¿Un vecino servicial? ¿Su novio? O tal vez hermano sería la mejor manera de decirlo. Vale, gracias por ayudar, dijo Harry. Evan asintió y salió al porche. Catherine salió pero no bajó del porche. Que tengas suerte. Espero que tu madre no se haya resfriado. El tiempo estaba, torpemente Evan intentó despedirse. Lo siento si me meto en mis asuntos. Pero tú... vigílala. ¿Hasta dónde ha llegado? Sí, lo haré. Catherine suspiró y sonrió con tristeza. Tienes razón, tienes que vigilar a tu madre. Pero ahora, por suerte, Harry ha vuelto y todo irá bien. Ajá, Evan asintió. ¿Y si no es un secreto, Harry, es pariente tuyo? Es un trabajador social, contestó Catherine. Ayuda a mi madre. Y me ayuda a mí, se añadió pensativa. Evan se dio cuenta de que la mirada de la muchacha vagaba de forma extraña, miraba hacia abajo a través de los escalones que daban al patio de la casa, luego levantó la vista y miró hacia el interior de la casa. Y de repente una horquilla se le escapó del extremo de la trenza y cayó al suelo. Catherine se quedó paralizada. Evan la observó. El gesto natural habría sido recoger la horquilla caída, lo único que tenía que hacer era bajar del porche. Pero por alguna razón Catherine no lo hizo. Evan volvió a la casa, cogió la horquilla y se la tendió. Sus dedos se tocaron por un momento. Gracias, suspiró Catherine. De nada, contestó Evan, y luego subió al coche y finalmente se marchó. O más bien se obligó a marcharse. Tenía demasiadas cosas en las que pensar. Catherine relataba emocionada a Harry todo lo que le había ocurrido a su madre. El chico escuchaba atentamente. Su rostro era impenetrable ahora. Pero por dentro, se desataba una tormenta. Maldita sea. Las cosas no habían salido para nada según lo planeado. Había estado a un paso del fracaso porque había sido demasiado emocional, demasiado precipitado. Le había dado a la vieja la idea de dar un paseo lejos de la casa. Esperaba que una ocasión así ayudara a convencer a Catherine de que su madre estaba loca. Pero ahora Harry se daba cuenta de que se había precipitado.
Y se había precipitado porque estaba cansado de esperar. Llevaba más de un año en esta casa. Y durante el primer par de meses no fue más que un trabajo ordinario para ayudar a un hombre viejo y a una mujer joven, completamente incapacitados para la vida. Pero entonces, cuando descubrió las riquezas que esta familia tenía y escondía, todo cambió. Se dio cuenta de que era su oportunidad. Y no iba a desaprovecharla ahora. Lo principal ahora era actuar con cuidado. No debía cometer los mismos errores que antes. Y entonces sería recompensado. Mamá se durmió, dijo Catherine. Volvió a la cocina a fregar los platos. Harry, sentado a la mesa, contempló una vez más la cincelada figura. Una top model estaría celosa. Y toda esta riqueza. Se relamió los labios y sonrió irónicamente. Catherine se puso de espaldas a él. Podría acercarme ahora y agarrar su jugosa. Pero, no puedes. Ahora no. Por ahora tenía que ser una especie de caballero, un amigo, en general, el mismo tipo que esta vieja tonta de Selena quería ver en él desde el principio. Recordó que ella lo había familiarizado con las circunstancias de su familia. Selena había pasado toda su vida como esposa, inspiración y fiel ayudante de John. Su marido era historiador de la cultura y mucho más. En general, un hombre de ciencia. Pero en los años 90, cuando la realidad circundante cambiaba rápidamente, también se dedicó al comercio de antigüedades, simplemente, de artículos de lujo. La pareja tuvo una hija, Naomi. Pero ella falleció en un accidente de coche. Y entonces ellos, en un esfuerzo por mitigar el dolor de la pérdida, decidieron adoptar un niño. Y como si, según recordaba Selena, el propio destino les sonriera, pues toda la región avanzaba caso cuando dos adolescentes, huyendo de la casa donde los torturaban, corrieron y casi se ahogaron en el río. Selena estaba en estado de shock cuando vio en la televisión una foto de Catherine. No era demasiado, pero todavía sutilmente similar a su propia hija. Y ella y su marido hicieron todo lo posible para adoptarla. Y no les importó que tras la caída al río, cuando estuvo literalmente a un pelo de la muerte al ser recogida por unos pescadores que se habían refugiado en el banco de arena de la tormenta, Catherine cambiara. Los especialistas dijeron que fue el shock lo que golpeó su psique. La primera vez la niña se comportó retraída, estaba callada y casi no se movía. Resultó que ahora también sufre de amnesia, pero ya que los recuerdos de la vida en el orfanato se vieron afectados, se decidió que esta pérdida no es grande. Al fin y al cabo, Catherine empezaba ahora una vida nueva y completamente próspera. John y Selena eran partidarios de la educación en casa, por lo que Catherine fue a la escuela solo para los exámenes. Para deleite de sus ancianos padres, era una chica hogareña, modesta y tranquila. Parecía que ella no necesita nada en el mundo entero, es bueno con ellos. Le encantaba leer, bueno, John poseía una biblioteca de lujo. Catalina resultó ser un talento especial. John admiraba la pasión con que absorbe el conocimiento del arte. Después de la graduación, no había duda de que Catherine debe ir, naturalmente, a la misma universidad donde John había estudiado en su tiempo. Y de nuevo no era la educación habitual, pero más en casa, es decir, la forma de correspondencia. Los esposos mayores seguían alegrándose, ¿qué hija tienen? Mientras que otras chicas de su edad están hilando novelas y tonterías que participan en Ella estudia o en el jardín ayuda, e incluso en casa algo que hacer, puede leer libros. Chica lista. Chica limpia. Una alegría para sus padres. Pero entonces sucedió algo que la segunda vez volvió la vida de Catherine. Un día, a finales de otoño, pidió a sus padres para una excursión en el barco flotó río. En general, Selena no quería dejarla ir, era un mal presentimiento. Pero Catherine de repente saltó, dijo que ella ya es grande. En general, hubo un escándalo familiar raro. El tiempo ese día se deterioró rápidamente. Y barco de recreo, atrapado en una tormenta, no se hundió, pero Catherine tuvo la mala suerte de caer por la borda. Fue rescatada. Pero ella sufrió una muerte clínica. Y entonces, el corazón del viejo se rindió. John murió, como dijo Selena, preocupada por su nieta. Y después de eso, Catherine cambió. La chica decidió que ella era la culpable de la muerte de su padre. Y se cerró más que antes.
Ahora el mundo exterior la veía como una terrible amenaza. Catherine se negó a trabajar en una galería de arte y empezó a ganar dinero escribiendo artículos sobre arte, incluso en inglés, francés, italiano y alemán. Asesoraba a estudiantes que querían prepararse para asignaturas como filosofía, historia, sociología. En general, había muchas oportunidades de ganar dinero. Pero ahora había dificultades en la vida cotidiana. La casa requería la mano de un amo, y la salud de Selena empeoraba. Ella no podía ir a la tienda, y Catherine tampoco. Trataron de pedir la entrega de alimentos, pero de repente Selena se dio cuenta. Y el repartidor probablemente está mirando el hecho de que hay dos mujeres solteras que viven en la casa. Podría ser él mismo un ladrón, o un chivato para otros sinvergüenzas. Además, Selena temía estar empeorando con su mente, olvidando las cosas más simples. Podía confundir el té y el café en la cocina, o la sal y el azúcar. Por lo tanto, decidió que Catherine y ella necesitaban urgentemente un ayudante inteligente. Y tal persona la encontró en una, al parecer, muy decente empresa, que prestaba servicios de cuidadores y otras personas necesarias. Y así es como Harry llegó a esta casa. Y rápidamente se dio cuenta de que este era su Eldorado. Evan volvió al restaurante, pero anduvo perdido hasta bien entrada la noche. ¿Querías verme? Lucy entró en su despacho. Si estás libre, ¿podemos hablar sobre mi ofensa?, terminó la chica en un susurro. ¿Sobre qué?, preguntó distraídamente Evan, que no podía quitarse a Catherine de la cabeza. ¿Vas a despedirme?, preguntó Lucy entre resoplidos. No, gritó Evan. Vuelve a tu trabajo. Pero... ¿quieres que te eche la bronca, chica?, preguntó con severidad. ¿O estás pidiendo algún tipo de castigo? Fuera de mi vista. Entendido. Oh, muchas gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón. Oh, eso es, eso es. Me voy. Lucy chirrió y salió corriendo por la puerta. Al día siguiente Evan tenía el día libre. No, gatita, hoy no, le dijo a Christine. Se quitó el teléfono de la oreja y esperó a que la niña lloriquease. En ese momento Evan se dirigía a casa de Selena y Catherine. Decidió que tenía que hablar. Y era mejor empezar con palabras amables como, estuvimos en el mismo orfanato, ¿recuerdas? Bueno, aunque no te acuerdes, podríamos tomar un café juntos. En el asiento del copiloto había un ramo de flores, preciosas rosas de color rosa caramelo. Evan retomó por un momento la conversación con su amante para decirle que se divirtiera esta noche, cariño, por su cuenta, que volviera a ir al salón de belleza o lo que fuera que soliera hacer para matar el tiempo. Volvió a pulsar los botones del interfono y se alegró de oír la voz de Catherine. Ella se sorprendió de que hubiera llegado, pero abrió la puerta. Pero cuando Evan subió corriendo los escalones y se abrió la puerta, se llevó una desagradable sorpresa. No lo entiendo, tío. Harry tenía el ceño fruncido y una antipatía aún mayor. ¿Qué es lo que quieres? Necesito hablar con la casera Catherine, contestó Evan con calma. ¿Sobre qué? ¿Tienen los empleados como este, autoridad para hacer tales preguntas? Evan entornó los ojos. No tenía que tratar a menudo en su vida con cuidadores y otros personajes por el estilo, pero le parecía que aquel tipo se estaba metiendo en el negocio equivocado. Harry estaba a punto de abrir la boca, pero entonces Catherine apareció por encima de su hombro. Estaba de nuevo tan radiante y hermosa como siempre. Hoy con un vestido blanco con lunares negros. Hola. Mi madre y yo justo estábamos pensando en ti hoy, sonrió. Y aquí estoy. Evan le devolvió la sonrisa y le tendió un ramo de flores. Esto es para ti. Gracias. Catherine enterró su cincelada nariz en las flores, sus pestañas aletearon. Pasa. Mamá ya está descansando. Vino el médico, le recetó sedantes y somníferos. Catherine llevó a Evan a la cocina, puso té y se ofreció a invitarle a unos pasteles. Harry, gracias. Estás libre por hoy. Evan estaba triunfante de que el tipo se fuera ahora y se mantuviera al margen. Pero parecía tener mal genio. La ventana de la veranda está suelta por la tormenta.
Le echaré un vistazo y la arreglaré si puedo. Esta noche estoy libre, dijo, y miraba fijamente a Evan de un modo que decía, no voy a ningún sitio a seguirte. Pero al menos Harry estaba fuera de la cocina. Durante el té nos pusimos a hablar. Catherine habló de su vida sencilla y apartada y de cómo estaba trabajando actualmente en un artículo sobre el Museo Reina Victoria. Evan tenía mucha curiosidad, pero también bostezaba por la abundancia de datos inteligentes. Habló de cómo trabaja en un restaurante. Y entonces decidió. Catherine, dime. ¿No te acuerdas de mí? No, negó con la cabeza, parpadeó mucho. ¿Nos conocemos? Hace mucho tiempo, inhaló y exhaló profundamente como si se preparara para saltar a una piscina desde una altura. Estábamos en el mismo orfanato hoy. Catherine se levantó bruscamente. De modo que las patas de la silla con un sonido desagradable recorrieron el suelo. Recogió los platos de la mesa y los descargó en el fregadero. No me gusta recordar aquella época. Realmente no había mucho bueno entonces. Pero algo seguro eras tú. ¿Recuerdas cuando éramos amigos? ¿Me ayudabas a preparar todos los exámenes, las pruebas de historia? Catherine. ¿No te acuerdas de mí? Era tarde, la chica estaba encorvada y hablaba con sequedad, incluso con severidad, pero a él le parecía que los sentimientos en su interior eran muy distintos. Si no te importa. Mamá necesita descansar. Y yo todavía tengo que trabajar. Sí, claro, suspiró Evan. Apenas eran más de las 12, pero entendió la indirecta. Lo que no podía entender era la extraña actitud distante de Catherine. ¿Se lo estaba imaginando o se estaba acordando de él de verdad ahora mismo? Pero, ¿por qué se comporta así? ¿Le culpa de lo que pasó entonces? Pero si entonces solo eran unos críos. La Catherine que conoció, le hubiera encantado volver a verla. Después de todo, significaban tanto el uno para el otro. Pero ahora Evan sabía que tenía que irse. ¿Se despidieron cortésmente? Ya en el coche Harry se le acercó de nuevo. Será mejor que no vuelvas por aquí. En primer lugar, tengo un nombre, y en segundo lugar, Evan lanzó a Harry una mirada arrogante. Sabía que se le daba bien, y sabía que podía derribar a mucha gente con una mirada así. En segundo lugar, no creo que tengas ningún derecho a estar a cargo de este lugar. Solo eres una especie de enfermera, ¿verdad? Así que pasa una buena noche. ¿Arreglaste la ventana? Evan subió a su auto y se fue. Realmente no le gustaba ese tal Harry. Definitivamente necesitaba averiguar más sobre él. También necesitaba pensar en cómo esquivarlo para poder seguir hablando con Catherine libremente. De hecho, sería posible seguir recto, pero Evan temía que ese Harry fuera realmente capaz de ejercer alguna influencia psicológica sobre dos hembras solitarias. ¿Quién sabía? A lo mejor era un fraude. Y había que averiguarlo cuanto antes. Harry dirigió al coche una mirada sombría. Un hombre rico, arrogante y codicioso. El tipo de hombre que lo consigue todo en la vida con un chasquido de dedos. Pero a lo que ya creía suyo por derecho, Harry no iba a renunciar. Volvió a entrar. ¿Por qué vino?, le preguntó a Catherine. Solo, ella se encogió de hombros. Para hablar. No debería venir más por aquí, dijo Harry. ¿Por qué? Es que... es raro, ¿no crees? Salvó a mamá y luego... Harry, lo resolveremos por nuestra cuenta. Por favor. Catherine. Levantó un poco la voz. Mira, ya he pasado mucho tiempo contigo. Y no puedo dejar que te pase nada malo. ¿Sabes? Harry se paseó pensativo por la cocina y se detuvo junto a la chica, que ya estaba guardando los platos en el armario. Cuando llegué aquí, pensé que tu familia... eres muy diferente de los demás. Recuerdo que tu madre hablaba de que el mundo que te rodeaba podía ser peligroso, que tú hablabas de lo mismo. Sabes, yo existo en él todos los días y puedo decirte que realmente lo es. Catherine. Se dio la vuelta. Jadeó porque él estaba demasiado cerca, invadiendo su espacio personal y su mano rodeó ligeramente su delgada postura.
Solo quiero cuidarte. Tienes razón, el mundo exterior es peligroso. Tú eres una chica extraordinaria. Has sufrido tanto en esta vida. Pero te mereces algo mejor. Harry, frágiles palmas apretadas contra su pecho, tratando de poner distancia entre ellos. Suéltame, por favor. Él asintió y obedeció. Sí, ahora la dejaba ir. Pero esta vez le dejaba mucho más que antes. Y no dudó que no pasaría mucho tiempo antes de que, y entonces, Catherine le pertenecería. Se casarían. ¿Y entonces? Él se libraría de la vieja. Y puede que un acontecimiento ocurra un poco antes que el otro. En cualquier caso, pronto conseguirá lo que debería pertenecerle. Y entonces empezará una vida completamente diferente. ¿Y Catherine? Bueno, ella es una golosina. Con ella será posible divertirse agradablemente. Y tal vez incluso la mantendrá con él. Si ella será obediente, buena chica. Satisfecho con estas cavilaciones para el día, Harry finalmente se fue. Después de todo, tenía otras cosas que hacer. Catherine estaba sumida en una extraña confusión, hasta entonces desconocida para ella. ¿Por qué? Porque Esteban le recordaba la época en que vivía en el orfanato. Ella no recordaba casi nada de aquello, así que, retazos, como si estuvieran hechas jirones de viejas fotos en blanco y negro. Sus padres siempre le decían que su pasado no era importante. Y también sabía que en ese pasado le había pasado algo muy malo. Y ahora empezaba a parecerle que ese misterioso Evan tenía algo que ver. De repente Catherine se sintió como una niña pequeña que temía el crujido de las tablas del suelo de la vieja casa, porque podían ser los mismos sonidos que el monstruo que salía del armario o del sótano. Y ahora a Catherine le parecía que el monstruo, al que había evitado durante tantos años, estaba dispuesto a volver a por ella. Evan habría pasado la segunda noche sin dormir atormentado por diversos pensamientos, pero la decisión le llegó inesperadamente cuando encendió el fondo para escuchar un podcast sobre las novedades de la moda de restaurantes en Francia. Era un anuncio, que ofrecía pasar un fin de semana, vacaciones o cualquier otro momento, alquilando una casa rural. Evan casi dio un respingo e inmediatamente se apresuró a llamar a su agente inmobiliario. A pesar de lo tarde que era, contestó e inmediatamente se dirigió a la base de datos de opciones, y entonces expresó que sí, que en el pueblo de la casa de campo nombrada por Evan se ofrece efectivamente para el alquiler a largo y corto plazo de varias casas. Estupendo. Mañana tenemos que ir a la visualización. Trae el contrato, ordenó Evan. Estoy dispuesto a firmarlo todo en el acto. Tardó todo el segundo fin de semana en ir al lugar, firmar el contrato y empaquetar las cosas mínimas necesarias en casa, pero al final del día Evan ya estaba en su nueva casa. Le llevaría mucho más tiempo llegar al trabajo desde aquí, pero al mismo tiempo tenía una forma legal de estar cerca de Catherine. ¿Vivir en el barrio no es la tapadera perfecta? Él y Catherine se vieron a la mañana siguiente. La chica salió al porche para admirar la vista y el sol estaba saliendo maravillosamente esa mañana. Evan se había levantado temprano porque sufría de insomnio. Hola, le dijo y la saludó. Hola, contestó Catherine y en su cara se leía sorpresa. Evan comentó que se encontraba en el territorio de la parcela vecina. Además, en este lugar en concreto las parcelas no estaban separadas por una alta valla de hierro forjado, sino por una valla baja de ladrillo, a lo largo de la cual también crecían frondosos arbustos. ¿Alquiló una casa? Y pensamos que estaría vacía para siempre, sonrió Catherine. Evan asintió, la había elegido deliberadamente porque era la más cercana a la casa de Selena. Y ni siquiera era una mansión, sino una casa buena, pero aún modesta. Y estaba en un estado muy triste. Es decir, era habitable, pero sin todo el brillo y las comodidades a las que estaban acostumbrados los habitantes de tales lugares. El agente inmobiliario, que conocía a Evan desde hacía mucho tiempo, se quedó estupefacto por su elección. ¿Puedo hacerle una pregunta?, empezó Evan con cautela. Pero no tiene por qué contestar, claro. ¿Por qué no sales de casa? Catherine juntó las manos delante de ella, entrelazando los dedos. Era evidente que estaba preocupada. Es que me di cuenta de ayer y más.
En general, se detuvo aquí en la tienda local y... No hay chismes, pero mientras yo compré todo, me preguntaron dónde voy a vivir, se enteró de que cerca de su casa y aquí. Dijo. No puedo, suspiró Catherine. Quiero decir, ¿puedo? Es difícil de explicar. Abajo, todo más allá de mi casa. Hay como una barrera. ¿Puedes sentirla físicamente? Evan no creía que Catherine estuviera loca, pero por las observaciones de que disponía, tenía que admitir que su encantadora y adulta amiga de la infancia tenía serios problemas psicológicos. Parecía algún tipo de trastorno, una fobia. No, Catherine sonrió con culpabilidad. Pero... si intento bajarme, me asustaré completamente. ¿Es? Se llama ataque de pánico, dijo finalmente con dignidad. Mamá dice que no tiene nada de malo. Pero qué bonito es esto, dijo Evan, y entonces hizo lo que se le acababa de ocurrir y trepó por la valla. El sol brilla, el suelo está caliente, la hierba. ¿Sabes? Cuando éramos más jóvenes, a ti y a mí nos encantaba andar descalzos. ¿De veras? Catherine entornó los ojos. Por supuesto. Y en un lugar así, en un día como hoy, sin duda caminaríamos de arriba abajo. Evan se arremangó los pantalones, se quitó los zapatos y los calcetines. En general, hacía 100 años que no se descalzaba fuera del apartamento, a menos que contara la playa. Pero ahora actuaba casi instintivamente. Caminó tranquilamente hasta el porche. Luego tendió la mano a Catherine y sonrió ampliamente. Ven y únete a nosotros. Ella se rió. Luego frunció el ceño, pensativa. Créeme, no te pasará nada malo si lo haces. Estaré a tu lado. Se volvió hacia la casa, como si de ella pudiera salir su madre o algún otro adulto estricto que no permitiera una travesura tan escandalosa. Y entonces se descalzó con cuidado, se quitó los calcetines y bajó las escaleras. Los pies descalzos de Catherine se hundieron en la tierra seca calentada por el sol. Su palma se apoyó en la mano de Evan. Esto es maravilloso. Te lo dije, sonrió. Y luego fueron a dar un paseo. Solo pasear por el jardín. Catherine entrecerraba los ojos al sol, respirando profundamente, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Evan hablaba con ella de pequeñas cosas. Luego hablaron del jardín y de la casa. Catherine le contó lo mucho que le gustaba el lugar y lo mucho que siempre había significado para sus padres. Evan sugirió que tal vez debería ir a su casa por limonada. Y Catherine estuvo de acuerdo. Trajo limonada y un par de porciones de pizza que había pedido para entregar por la mañana. Se sentaron en el césped y tomaron un aperitivo. Y de repente Catherine se sinceró y contó por qué había dejado de salir de casa. Y a juzgar por su relato, Evan se dio cuenta de una cosa importante que ella no recordaba de la primera vez que se ahogó en el río cuando era adolescente. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Fue todo lo que dijo, y ella le miró a los ojos. A veces yo también pienso eso. A veces pienso que papá. Él querría que siguiera con mi vida. Que me hiciera feliz. Él era un hombre increíble. Y hablaba de John. Su pasión por la historia y el arte. De cómo casi había perdido todos los ahorros de la familia en los 90, pero solo gracias a su ingenio los había salvado. Y de cómo a menudo bromeaba diciendo que había comprado objetos de lujo de oro y plata y los había escondido aquí en alguna parte. O en la casa o en el barrio. Escondidos entonces, en los años 90 gente gallarda, es decir, que los bandidos no robaban. Y a menudo, mientras que Catherine creció, John le gustaba bromear que aquí, ella crece, será su un día para casarse con ella, aquí y ella tendrá una dote, al igual que la zarina. Ese es el tipo de papá que tenía un contador de historias, terminó la historia Catherine. Catherine. De repente se oyó desde la casa y la niña sentada al lado de Evan, se despertó. Oh, mamá se ha despertado. Tengo que darle de desayunar y en general. Me voy, se levantó de un salto, sonriéndole. Gracias por el paseo. Ha sido mágico. Evan la saludó con la mano.
Fue realmente mágico. De hecho, toda su vida había cambiado en unos días de un modo que nunca había imaginado. ¿Otra vez tú? Esa fue la pregunta que Harry le hizo, o más bien le gruñó a Evan. Había venido a visitar a sus pupilos según el horario establecido. Y no le hacía ninguna gracia volver a ver al hombre en el que inexplicablemente pero cada vez más sentía una amenaza para sus planes. Otra vez yo. Buenas tardes, respondió Evan cortésmente. Ya le he dicho. Para empezar, no recuerdo por qué un extraño tendría derecho a dirigir mi vida, sonrió Evan con dureza. Y además, ahora vivo aquí. ¿Qué? Harry puso los ojos en blanco. ¿Alquilar una casa? Eso no parece ir contra la ley. Que tengas un buen día, lanzó Evan, y luego, trepando de nuevo por la valla, se dirigió a su casa. Pero entonces se detuvo, mirando por encima del hombro. Y por cierto, tengo la intención de comunicarme con Catherine y Selena todo el tiempo que yo quiera y siempre que ellas estén de acuerdo. ¿Y su opinión? Bueno, ¿qué más da? Solo eres personal de apoyo. Que, por cierto, curiosamente, se permiten demasiadas. Sí, añadió pensativo. Catherine y Selena sin duda tendrían que hablar de eso. Pero por muy ocupado que estuviera Evan con su nuevo negocio, no podía dejar de lado la gestión de Velvet. Por primera vez sintió con todo su ser hasta qué punto el negocio de llevar este restaurante de lujo absorbía sus energías. Una vez soñó que su trabajo sería creativo. No, comprendió que en un negocio así es imposible prescindir de la rutina, sin embargo. Él era extremadamente dependiente de la voluntad y la opinión del señor Walker. ¿Tenía una responsabilidad colosal? Tenía que hacerlo todo como debía hacerse y no de otro modo. Pero al mismo tiempo, Evan tenía muchas cosas nuevas en su vida. Empezó a visitar a Catherine y a Selena casi todos los días. Catherine y él tenían un interés similar por la buena cocina y él estaba encantado de enseñarle a cocinar, y luego, por supuesto, siempre le invitaban a quedarse para probar todo lo que habían preparado juntas. Afortunadamente, Evan no se cruzaba con Harry en la mayoría de sus visitas. Pero incluso cuando lo hacía, le parecía que el chico se había ablandado. Hacía exactamente lo que se suponía que tenía que hacer. Cómo tomarle la tensión a Selena, ponerle suero y llevarle medicación. Pero en algún momento Evan le quitó algunas de sus obligaciones y le sugirió a Catherine que podía llevarles toda la compra, porque para él no era ningún problema recoger algo en la ciudad, o pedir que se lo trajeran a domicilio. Catherine se sintió avergonzada al principio, pero luego aceptó. Hablaron más y más. Ella seguía sin recordar casi nada del tiempo que pasaron en el orfanato, pero parecía que algunos recuerdos empezaban a despertarse. Y Evan notó con tristeza que el estado mental de la madre adoptiva de Catherine se deterioraba casi cada día. Y pensó en el hecho de que tal vez era necesario proporcionar a esta anciana asesoramiento, examen y tratamiento por parte de especialistas altamente cualificados en las mejores clínicas. Podía organizarlo. Solo faltaba convencer a Catherine de que lo hiciera. Porque hasta ahora, es decir, desde la primera vez, ella rechazó con decisión e incluso con resentimiento tal propuesta. Y entonces ocurrió algo que amenazó con destruir todo lo que Evan se había esforzado tanto en crear en su comunicación con Catherine. Sucedió cuando, un día, Catherine se armó de tanto valor que decidió ir andando hasta la casa de él. Estaba emocionada y llamó a la puerta. Llevaba un vestido de verano muy bonito, blanco de margaritas. Y se quedó perpleja cuando le abrió la puerta Christie. ¿Y bien? ¿Quién eres, la señora de la limpieza?, preguntó la amiga de Evan. Llevaba un mono escarlata y un mar de joyas de oro. Y... no soy la señora de la limpieza, dijo Catherine, moviendo las pestañas. Soy su compañera de piso. Vaya, se estiró Christie, curvando los labios. De repente pensó. ¿No había decidido Evan mudarse de repente de la ciudad por esta chica? Últimamente no le prestaba mucha atención, se había vuelto tan melancólico. Christie evaluó rápidamente a su rival. No era joven, ni estudiante, sí. Pero tenía una cara fresca. Parecía que había descuidado los servicios de esteticistas y lo tenía todo natural.
Una especie de chica sencilla pastoral e incluso tenía una trenza hasta la cintura. Pero Christie era una chica con un rico pasado de escort y sabía por experiencia propia que a veces son las calladas las que parecen dientes de piraña. Vale, escucha. Agarró a su potencial rival por debajo del codo con su mano manicurada. Evan es mi hombre. No sé con qué estás fantaseando, pero será mejor que te mantengas alejada de él. ¿Entiendes? O te haré la vida imposible. ¿Y quién eres tú para él en general?, preguntó Catherine, casi llorando. Soy su amante. Estamos enamorados. Pronto nos casaremos. Eso es, fuera de aquí. Dicho esto, dio un portazo delante de las narices de Catherine. Y ella se paró un poco, se estremeció de repente y apenas miró bajo sus pies, se apresuró a volver a su casa. ¡Qué doloroso! ¡Qué miedo! Había vuelto a salir al mundo. Y el mundo la había herido de nuevo. Y ese tal Evan solo estaba jugando con ella. Cierto. Harry tenía razón cuando dijo que ella ni siquiera era una mujer, sino una estúpida niña que necesitaba ser protegida y mantenida a salvo o estaría perdida. ¿Quién era?, preguntó Evan. Acababa de hablar por teléfono, o más bien de discutir con uno de los proveedores de Velvet, así que se lo había perdido. Christie se sacudió el pelo y sonrió. Una vecina preguntó si queríamos comprar leche al vapor. Bueno, le contesté que no. Evan asintió, realmente no se fiaba de los productos de los granjeros, es decir, privados, en cuanto a calidad, porque una vez se había envenenado con cuajada del mercado. Christie, tenemos que hablar. En realidad, él realmente quería hablar con su amante, que de repente vino en la noche anterior. Pero primero decidió posponerlo para la mañana porque tenía un terrible dolor de cabeza, y luego se distrajo. Fue una conversación dura. Christie lloraba y le echaba todo encima, se negaba a reconocer el hecho de que estaban rompiendo. Pero luego, cuando se dio cuenta de que se había acabado, simplemente le dijo a Evan que era un tacaño y que no era un hombre, le deseó que se fuera al infierno y salió corriendo de casa. Se subió a un coche extranjero que, por cierto, él había alquilado para ella, y se fue de allí. Evan pensó que había tenido mucha suerte de que Catherine no hubiera tenido tiempo de conocer a Christie. Y también decidió que mañana, en cuanto arreglara todos los asuntos del restaurante, hablaría seriamente con Catherine de todo. Sobre su pasado. Y lo más importante, sobre su futuro. Hace unos días Evan se decidió a hacerlo. Averiguó el apellido de Harry a través de Catherine y acudió a un buen detective privado para recabar toda la información posible sobre este chico. ¿Y qué has averiguado?, le preguntó cuando recibió la llamada a última hora de la tarde. Evan estaba en su apartamento de la ciudad y estaba a punto de irse a la cama. Pero después de mirar los mensajes que le habían enviado, se le quitó el sueño. Porque la imagen que se revelaba era sencillamente horrible. Resultó que Harry no solo trabajaba para una empresa que proporcionaba cuidadores y otros profesionales de ese tipo. Trabajaba para otras. Pero le echaron porque infringió todas las normas de conducta imaginables. Por ejemplo, intentó estafar dinero a algunos de sus crédulos clientes ancianos. Y una vez intentó hacerse pasar por el nieto muerto de una abuela, que ella creía demente y que no estaba muerta en absoluto. Así que Harry esperaba hacerla firmar una escritura de donación del apartamento. Además, resultó que el tal Harry, cuando mantenía relaciones con varias chicas, también las extorsionaba, y también difundía sus manos. Evan leyó todo esto con los dientes apretados, se dio cuenta de que Catherine había confiado en un verdadero monstruo y que ella y su anciana madre corrían un gran peligro. No se sabía qué cosa terrible tramaba aquel hombre. Y Evan no dudaba de que Harry tramaba algo malo, porque se esforzaba tanto por alejarlo, que literalmente irradiaba agresividad. Evan decidió que dormiría unas horas y luego iría a ver a Catherine y hablaría seriamente con ella. Le diría toda la verdad. Aunque, ¿a qué estoy esperando?, se dijo Evan, marcando el número de teléfono de Catherine. ¿Sí? Ella contestó y por su tono se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Qué quieres? Te odio. Al oír esto, Evan se sintió confuso. Y preguntó, ¿qué pasaba? Y entonces Catherine emocionada, sollozando, derramando todo su dolor,
le dijo que se había enterado de que él tenía novia. No, dijo Catherine, se da cuenta de que no hay nada entre ellos. Pero, ¿por qué jugaba con ella? ¿Para qué la hacía sentir necesaria? ¿Acaso le producía un placer tan perverso domarla de aquella manera, y luego quería abandonarla o quizá incluso utilizarla de la forma más perversa? En absoluto. Empezó Evan, pero Catherine le dijo que no quería conocerle más y que si se presentaba en su casa. No sabía lo que haría. Cuando la conversación terminó, Evan se quedó sentado largo rato, apoyado en la mesa de la cocina, donde el té se estaba enfriando, y pensando en lo que debía hacer ahora. ¿Christie había hecho algo malo por última vez? Evan temía que si actuaba con demasiada firmeza ahora, podría herir emocionalmente a Catherine. Ella es tan frágil. Así que debería pensar las cosas. Él creía que tenía un poco de tiempo para eso. Pero en realidad no había tiempo. Solo que aún no lo sabía. Al día siguiente, llegó la tormenta. Las predicciones de los meteorólogos de que el final del verano sería cálido y soleado no se habían cumplido. Ahora los meteorólogos advertían que no se saliera de casa a menos que fuera absolutamente necesario, que se tuviera cuidado en las carreteras y que no se nadara en el río porque podría arrastrar lejos. Catherine estaba sentada en la cama de su habitación. No había cambiado mucho el interior desde que tenía unos 18 años. Solo se había renovado el papel pintado. Y el mismo juego de cojines decorativos en fundas de colores con estampado floral. Los mismos peluches en las estanterías. Catherine se sentó en la cama, recogió las piernas y miró a un punto. A veces pensaba por qué su vida era así, extraña, diferente a la de sus compañeros. Y cada vez estos pensamientos le causaban sufrimiento. No, Catherine amaba a sus padres. Y no le importaba que fueran más adecuados para su edad como abuelos. Y sin embargo, a veces ella carecía de las alegrías habituales de las niñas a la emoción del primer amor, la vida independiente, sus propios errores y éxitos. Ahora ella es más consciente que nunca pasó tantos años con los padres ancianos. No, ser una hija cariñosa y atenta no tiene nada de malo. Pero solo con claridad aterradora Catherine ahora se dio cuenta en este amor de hija sin límites, se perdió a sí misma. Catherine, André entró en la habitación. Tu madre no se encuentra nada bien. Lo sé, suspiró la muchacha. Lo sabes, y después de todo en los Tres Robles, ella realmente estará bien. No. Cariño. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Usted puede ver cómo ella está empeorando cada día. Se va a olvidar de comer. La voz de Harry rezumaba simpatía, pero interiormente se sentía triunfante porque era él quien hacía que el estado de Selena empeorara cada día. Y es que él sabía el pequeño secreto de que en vez de vitaminas en las vías le estaban dando otra cosa, sedantes fuertes, que él sabía que estaban estrictamente contraindicados para ella. Harry sabía que le faltaba poco para hacer realidad sus planes. Y aunque todas las leyendas sobre el tesoro resultaran ser falsas, bueno, entonces tendría un capital considerable. Sabía que la anciana guardaba mucho dinero en sus cuentas. Y la casa vale mucho. Y hay antigüedades en ella. Y una esposa joven y atractiva. Se divertirá con ella, y luego, usando sus conocimientos específicos, se arreglará todo para que Catherine sea reconocida como incompetente. Y la meterá en un internado. Para el resto de su vida. Ese era su plan. Evan el rico casi lo arruina todo. Y justo a tiempo para que su amante apareciera. Harry, por cierto, había visto un atisbo de esta chica y pensó que cuando se hiciera rico, tendría un montón de bellezas así. Pero, por supuesto, tampoco iba a renunciar a Catherine tan rápidamente. Además, el hecho de que la tarea se hubiera vuelto más difícil le había abierto el apetito. Y Harry pensó: ¿por qué esperar? ¿Por qué no empezar a aprovecharse ahora mismo del guapo y tan maravillosamente inhibido simplón? Además, contaba con que al convertirse en el primer hombre de Catherine, tendría más influencia sobre ella y se convertiría en su esclava. Su esclava del amor. Las palmas de Harry bajaron sobre los hombros de la chica y apretaron. Ella se encogió de hombros.
Pero él no retiró las manos. Mi pobre chica. No dejaré que vuelva a acercarse a ti. Y todavía no he hablado con él, suspiró Catherine. Y tal vez. Esto es un error. No es un error. No te necesita. Pero yo te necesito. ¿Cómo? Ella lo miró con ojos enormes e ingenuos. Te necesito, Catherine, relamiéndose los labios. Harry se acercó para besarla. Catherine se tambaleó al principio, luego se apartó. Estaba tan asqueada. Se sentía enferma. Vamos, cariño. Harry se dio cuenta de que tal vez tenía prisa, pero al mismo tiempo sentía que no podía esperar y que no podía soportarlo. Maldita sea. Esta Catherine parecía tan joven y pura a sus 30 y pocos años. Era tan todo. Correcta, no mimada, inocente. ¿Qué quería hacer algo con ella de una vez? Y Harry se dio cuenta de que había llegado el momento. Cásate conmigo, Catherine, dijo, acercándose lentamente a su víctima. ¿Cómo? Catherine exhaló. Serás mi esposa, no lo pidió ya, sino que se limitó a afirmar el hecho Harry. Mañana tu madre será llevada a un internado. Y solicitaremos el registro de matrimonio. Catherine. Levantó la voz con severidad. Debes comprender. No puedes cuidar de tu madre ni de ti misma. Sí, ¿tú? Sí, ustedes incluso fuera de la casa en la tienda no puede salir. Catherine hizo de repente algo que nunca antes se había permitido hacer con Harry. ¿Qué era? Ella nunca había tratado a la gente de esa manera. Ella le dio una bofetada en la cara. No estoy loca. Harry se paralizó. La mejilla le escocía como el fuego. También era humillante. Se oyó el crujido silencioso de un cinturón que le quitaban de los pantalones. Pequeña zorra. Te enseñaré a desobedecer a tu marido. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par. Algo estaba ocurriendo en su cerebro. Le pareció que el mundo a su alrededor empezaba a girar a una velocidad demencial. En su mente estallaron recuerdos largamente enterrados. Era muy joven. El dolor de una bofetada en la espalda. Miedo, desesperación. Escapar. Ella había huido del dolor entonces. Harry levantó la mano y el cinturón silbó en el aire. Catherine trató de esquivar con un chillido, pero el cinturón todavía golpeó su hombro. Y eso fue el colmo. La conciencia de la chica se hizo añicos como la madera alcanzada por un rayo. Y se arrojó lejos de la casa. A Evan no le importaba lo que dijeran los meteorólogos. No le importaba que él mismo estuviera privado de sueño, cansado y enfadado. Ahora mismo solo tenía una tarea: mantener los ojos en la carretera, pisando a fondo el acelerador. Se dirigía a una comunidad de casas de campo. ¿Había inquietud en su corazón? Gracias a que alquilaba una casa en el barrio, ya no tenía que esperar a que le dejaran pasar por la verja. Le bastaba con entrar en la suya y luego tomar la ruta familiar por encima de la valla hasta la propiedad de Selena. Evan corrió hasta el porche. ¿Por qué estaba abierta la puerta? Catherine. Catherine, gritó. Parecía que el tiempo había empeorado tanto que incluso se había ido la luz en caso de emergencia. En la oscuridad, Evan se topó con alguien. «Oh, eres tú», susurró una figura en la oscuridad y se dio cuenta de que era Harry y estaba borracho. Salió corriendo. ¡Qué zorra! ¿Dónde está Catherine? ¿Qué le has hecho, gilipollas? Evan agarró a Harry por el cuello y lo empujó contra la pared más cercana. «Toma», dices, hipó el chico borracho. «¿Qué quieren estas tías? ¿Qué quiere contigo? Porque tienes el dinero, ¿no?» Ella se escapó. Solo quería enseñarle un poco. Como futura esposa. Harry soltó una risita de borracho, y luego intentó darle un puñetazo a Evan, pero solo consiguió un golpe de refilón en la mandíbula. Evan lo dejó ir con remilgos. Catherine había huido. ¿A dónde podía huir una joven en una noche de tormenta, cuando en los últimos años apenas había salido de casa? Y entonces cayó en la cuenta bueno,
por supuesto, al mismo lugar donde ella huyó y la última vez, huyendo de los golpes en la misma noche. Su corazón ya no estaba apretado por el ansioso presentimiento, pero la comprensión del desastre inminente lo estaba destrozando. Evan salió corriendo de la casa. Fue una suerte, una suerte que tuviera buena memoria para los mapas y recordara en qué dirección estaba el río. Y dónde había un puente. Había oído hablar de este fenómeno en un programa científico. Cuando una persona en una situación extrema y extremadamente traumática empieza a actuar de forma parecida a como lo había hecho en el pasado. Evan podía jurar que Catherine estaba haciendo exactamente eso ahora. Y solo cabía esperar que el puente de hoy no fuera como aquel endeble del pasado, solo cabía esperar que no estuviera no completamente loca, y que no le pasara nada. Evan no entendía cómo, pero literalmente sobre la marcha consiguió sacar un smartphone del bolsillo y marcar el número correcto para pedir ayuda en la casa donde había un desconocido inadecuado y borracho y una anciana indefensa, a la que probablemente pretendía hacer daño. Catherine. Seguro que no era buena idea intentar llamar a nadie con este tiempo. Pero Evan no podía actuar completamente cuerdo, racional, serio en este momento. Era como si él mismo estuviera parcialmente loco. Ahí está el puente. Realmente no era el mismo, ese puente era mucho más ancho, más fiable, más fuerte. ¿Pero fue solo un atisbo de una frágil figura femenina sobre él o fue realmente un relámpago? Tras tropezar varias veces en el barro y perder un zapato en el pegajoso y espeso lodo, Evan llegó por fin al puente. Catherine. Estaba allí de pie. Temblando. Su rostro se contorsionaba de histeria y la lluvia se mezclaba con sus lágrimas. Evan se quedó helado. Catherine, como si una maldición se cerniera sobre ella, estaba de pie justo en la parte del puente donde faltaba parte de la barandilla, las losas parecían haber sido hechas por el huracán de hoy. ¿El puente de madera? Debía parecer a los habitantes de la aldea casera como un bonito detalle pastoral que adornaba su paisaje cuando hacía buen tiempo. Pero ahora todo había cambiado. Catherine. Catherine, soy yo. No te acerques. Catherine chilló y lloró de nuevo. Catherine. Querida, soy yo, tu Evan. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El orfanato, tú y yo, se detuvo y extendió los brazos como invitándola a sumergirse en su abrazo protector. Cariño, cuidado. Catherine, ya hemos pasado por esto antes. Tienes miedo, lo comprendo, pero no dejaré que te ofendas. Eso fue lo que dijo. Yo no soy él, dijo Evan. Catherine. Te quiero. ¿Recuerdas, Catherine? ¿Recuerdas aquel día en que corrimos juntos y luego nos separamos para siempre? La joven se paralizó. Su rostro adoptó una expresión impenetrable mientras luchaba por recordar. Y entonces sus ojos se abrieron, recordó. Catherine. Ven conmigo. Vamos a casa. Yo cuidaré de ti y de tu madre. A Evan le pareció que estaba dispuesta a dar un paso hacia él, a confiar en él. Pero en ese momento los cielos volvieron a ser desgarrados por los relámpagos, luego retumbaron los truenos. ¿Y entonces? El viento golpeó el puente, un relámpago otra vez. Y justo. La parte sobre la que estaba Catherine se desplomó de repente hacia abajo. El grito de la joven se ahogó en el estruendo. Evan se precipitó hacia adelante, vio que el río arrastraba a su presa que se tambaleaba infructuosamente. Rápidamente tomó una decisión y él mismo saltó. A finales de verano y con este tiempo, el agua estaba helada. ¿Cómo no se le paró el corazón? Evan respiraba agua sucia, pesada por la suspensión de arena levantada del fondo, tosía. Pero se mantuvo a flote. Ahora giró la cabeza. ¿Dónde está Catherine? Aquí brilló una mancha de su vestido y él, apenas moviendo los brazos y las piernas, pero comenzó a avanzar. Vamos, solo un poco más. ¿Era solo un capricho o esta vez ella desapareció bajo el agua por mucho más tiempo? No. No podía llegar tarde. Sería demasiado injusto. Simplemente no podía pasar. Evan sintió un poco más y no duraría. Su cuerpo le traicionaría.
Y la corriente del río los recogería, los arremolinaría y los llevaría en su abrazo destructor, finalmente. Pero finalmente cerró sus brazos alrededor de Catherine. ¿Era tan pesada? Porque estaba inconsciente, Evan se dio cuenta. ¿Dónde sacar fuerzas para llegar a la orilla? Ahí está, tan cerca. Sería una pena no nadar hasta la orilla. Y de alguna manera nadó hasta la orilla. Parecía que el propio río en algún momento ayudó y su oleaje empujó dos cuerpos. Catherine. Catherine. Evan se dio cuenta de que su teléfono estaba irremediablemente desconectado después de nadar tanto, no podía comunicarse con los rescatadores y decirles dónde estaban exactamente ahora. Y desde el pueblo de Casa de Campo que fueron llevados por un decente. Catherine. Cariño. Bueno, abre los ojos. Él la sostuvo en sus brazos y no entendía cómo sucedió, por lo que las leyes del universo sucedió que apenas encontrado, él otra vez tiene que perderla. ¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Hizo tanto mal en esta vida? Pero... no es justo. Está bien, él es malo, solo una persona terrible. Echó a una anciana del restaurante. Pero... ¿por qué le hizo eso a Catherine? Lo último que recordó fueron dos cosas. Le vinieron recuerdos de quién era su mejor amiga, de cómo habían huido juntas y de lo que había pasado entonces. Y entonces llegó el agua. La atrajo, la atormentó, la retorció y tiró de ella hacia abajo. Oyó que la llamaba. Quiso responder, pero su fuerza y la de los elementos eran desiguales. Y entonces se cansó de luchar. ¿Pero qué pasó ahora? Catherine se sorprendió somnolienta al darse cuenta de que estaba caliente y seca. Le dolía el cuerpo, pero estaba tumbada sobre algo blando y relajado. Y además, no le parecía en absoluto, pero el sol brillaba en sus ojos. Gimió suavemente y sacudió la cabeza. Catherine. Una voz familiar sonó por encima de ella. Despierta, querida. Oh, el sol en la ventana, ¿sí? Ahora, voy a cubrir. Doctor. La voz se retiró un poco. ¿Está despierta? Catherine. Ahora que por fin abría los ojos, vio a un hombre vestido de médico. ¿Cómo se encuentra? Nada. Nada, el médico asintió y le sonrió alentadoramente. ¡Qué bien! Y entonces habló. Brevemente, con profesionalidad, pero accesible, le explicó que había pasado casi 24 horas inconsciente, luego apenas volvía en sí. El cuerpo sufrió una grave hipotermia, había grandes riesgos, pero, afortunadamente, todo salió bien. Pero no por supuesto, sin esguinces y contusiones, y también hubo sospecha de conmoción cerebral. Lo recuerdo, dijo Catherine. Me acuerdo de todo. Me dijeron, el médico miró a Evan. Que sufriste amnesia durante muchos años. ¿Y tú? ¿Empezaste a recordar algo? Es un caso increíble. Mi madre. Catherine me miró suplicante. ¿Qué le pasa? Está bien, respondió el médico. El estado de Selena no es alarmante. Pero he de decir que, el médico dejó de hablar, porque Evan le atizó suavemente con el codo, no preocupes ahora a un hombre, que ya ha sufrido bastante. No, quiero saberlo, insistió obstinadamente Catherine. Debo saberlo. Y entonces el médico le explicó. Dijo que durante mucho tiempo Selena recibió una decisión absolutamente equivocada, perjudicando seriamente su estado tanto físico como mental. Es Harry, dijo Catherine. Él es, estoy entendiendo correctamente, ¿es él? Él aquella noche, quería que yo. Al principio tenía miedo de pensar mal de él, pero luego seguí sintiendo que había algo oscuro en él. Así es, dijo Evan. Contraté a un investigador privado. Parecía sospechoso y... todo se comprobó. Harry, él... Cuando lo encontraron, estaba aún más borracho. Y él... tuvo el descaro de jactarse de lo que había hecho. Confesó todo. Pero ya no nos hará daño, ¿verdad? Nunca más vendrá a nuestra casa, suspiró Catherine, y luego se tapó los ojos.
Lo siento, estoy cansada. Será mejor que descanses ahora, Catherine, dijo el médico. Salió de la habitación con Evan. Hablaron sobre el tipo de tratamiento que tanto Catherine como su madre necesitarían en un futuro próximo. Evan dijo que se ocuparía de todo. Pero por el momento, por supuesto, no era cuestión de trasladar a Catherine y a su madre a una clínica privada, además, estaban muy bien atendidas en el hospital. Pero Evan seguía alborotando, llevando los paquetes, que incluían todo tipo de golosinas. Por lo cual, por cierto, fue regañado un par de veces por el médico. Compréndelo. Lo regañó como a un niño pequeño. Frutas exóticas y chocolates, esa no es la mejor opción en este momento. Solo quería hacerla feliz, suspiró Evan. Por fin llegó el día en que Catherine y Selena pudieron regresar a su casa. Evan se dio cuenta de que tal vez estaba asumiendo demasiado, pero se había asegurado de antemano el apoyo y el consentimiento de Catherine. Y lo organizó todo para que una empresa de limpieza especial se encargara de la limpieza de la casa, así como de las pequeñas reparaciones necesarias. Evan también ordenó trabajar en el jardín, quitó todas las malas hierbas y la hierba seca, renovó los caminos. En parte de los parterres cercanos a la casa plantó plantas ya crecidas y en flor terciopelos. Y al mismo tiempo que todo esto, se producían grandes cambios en la vida profesional de Evan. Un día, el mismísimo señor Walker se acercó a Velvet y le dijo que tenía dos noticias. Y la primera no es muy buena porque piensa que su subordinado, es decir, Evan, puede trabajar con mucha más dedicación. La segunda noticia era buena según el propio señor Walker y era que tenía intención de abrir de verdad un restaurante en Mónaco. Si demuestras ser digno, entonces, creo que me vendrías bien allí, dijo, sentándose de nuevo en su sillón de cuero. Te estoy muy agradecido, respondió Evan. Llevo años esperando esto. Lo he imaginado muchas veces. Pero tengo que declinar tu oferta. Y renuncio. El señor Walker se sorprendió. Exigió una explicación. Sin embargo, Evan no quiso darle todos los detalles, así que se limitó a la frase general de que las circunstancias familiares lo exigían. Los superiores no estaban contentos. Pero el consentimiento fue concedido. Evan respiró aliviado. Sí, no había dado este paso fácilmente. Pero no podía hacer otra cosa. Demasiadas cosas eran ya diferentes en su vida. Demasiadas cosas iban a cambiar en el futuro. Sus ahorros ahora mismo eran suficientes para abrir su propio negocio, por ejemplo, una pequeña cafetería. Y, por supuesto, Evan ya no alquilaba aquella mansión junto a la casa de Selena. Ahora podía ir allí cuando quisiera y durante el tiempo que quisiera sin tapujos. Al cabo de un rato, cuando Selena se encontraba mucho mejor, hablaron. Evan le confesó lo que había sido una vez con Catherine y le reveló con sinceridad sus planes de futuro para ella. Selena le escuchó con mucha atención. Me alegro. Me alegro de que mi niña tenga ahora a alguien que la cuide. Evan le estaba verdaderamente agradecido. Evan le estaba verdaderamente agradecido. Estaba a punto de salir de la habitación de la anciana, pero ella le llamó. En cuanto al otro día, dijo con una sonrisa. Considéralo olvidado selectivamente, le guiñó un ojo. Y Evan se sonrojó de vergüenza, todavía estaba asqueado de su yo del pasado, que había sido capaz de semejante acto. Pero también estaba realmente agradecido a Sine por estar dispuesta a dejar atrás el pasado. Evan no quería precipitarse. Se dio cuenta de que sus vidas y las de Catherine habían sido muy diferentes. Habían crecido y se habían convertido en personas muy diferentes. Pero al mismo tiempo no podía evitar admitir que no podía imaginar su vida sin aquella chica. Y por eso tenían que hablar. ¿Encontró a la chica en el porche? Estaba sentada en el último escalón, con los pies descalzos tocando el suelo. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó, e inmediatamente se sintió avergonzado por una pregunta tan trivial. ¿No era adecuada para iniciar una conversación seria y romántica? Nada, respondió Catherine. Quiero darte las gracias otra vez. No es necesario, de verdad, sonrió Evan. No es que haya hecho nada malo. Me has salvado. Eso es. Bueno, sí, salvado.
Pero... Catherine, creo que soy un tonto. ¿Y por qué piensas eso? Hablaba como en tono serio, pero sus ojos sonreían al mismo tiempo. Porque llevo mucho tiempo planeando esta conversación, y ahora se me han ido todas las palabras de la cabeza. Así que él vuelve a juntarlas. Eso es fácil de decir. Entonces dilo así, funcionará. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Tenía 1000 veces razón. Y empezó a hablar. Sobre cómo la ama. Sobre cómo quiere pasar el resto de su vida con ella. Sobre cómo quiere construir una nueva vida feliz con ella. Y el hecho de que yo... Bueno, Catherine estaba frotando el dobladillo de su vestido con sus dedos hoy, era verde oscuro. ¿Qué estoy loca? ¿No te avergüenza? No estás loca, objetó enérgicamente Evan, interceptándole suavemente la mano y apretándosela tranquilizadoramente entre los dedos. Creo que todo el mundo tiene un periodo en su vida en el que es más fácil aislarse. Es normal cerrarse. Es solo que tú. Es un poco largo. Pero no es tu culpa. Y si me dejas, quiero cogerte de la mano. Y llevarte conmigo. A donde quieras ir. ¿De verdad me quieres tanto?, sonrió socarronamente, con los ojos brillantes de ternura. Pero, ¿por qué? ¿Qué tengo de especial? No puedo responder a esa pregunta, dijo. Al menos no tan rápido. Solo estás tú. La chica con la que sueño. Y yo. No, soy un idiota. Ya planeamos nuestras vidas, y yo. Tal vez soy más solo un amigo y no estás listo para verme como tu marido. Tú eres para mí el mundo entero. Catherine acercó su cara a la de él. Le miró a los ojos y pareció mirarle directamente al alma. ¿Y yo estoy dispuesta a tenderte la mano y seguirte a cualquier parte?